Entonces, buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar presentando el trabajo que desarrollamos para el módulo de evaluación educativa. Somos 5 integrantes en este grupo. Compañeros, si se presentan, por favor. Tal, yo soy Enzo Henry. Yo soy Oscar Fariña. Yo soy Eliana Gómez. Y Tomás López. Y yo soy Silvia Arevalo. Somos todos arquitectos egresados de la FADA. Sí. Y es por ese motivo que hoy, o sea, para este trabajo decidimos desarrollar el instrumento de evaluación con respecto a una materia que es una de las primeras materias técnicas que damos en la facultad, corresponde al tercer semestre y se trata de instalaciones 1. Es una materia que abarca todo el tema de instalaciones sanitarias y domiciliarias, es decir, instalación hidráulica, desagüe pluvial, desagüe cloacal, instalación eléctrica, etcétera. Y para darles un poco de contexto con respecto al instrumento de evaluación, nosotros nos posicionamos en el segundo examen parcial de la materia y elaboramos 2 variantes del examen. Una primera fila que está más bien compuesta por ejercicios de tipo test y una siguiente fila que sería como una prueba alternativa o un recuperatorio. Por supuesto, estos instrumentos los generamos a partir del plan de la asignatura, en donde pudimos tener en cuenta los objetivos, los contenidos, estrategias y enfoques metodológicos, y también la bibliografía básica y complementaria. Entonces, a partir de ahora vamos a estar presentando los ejercicios que incluimos en la fila 1. Eli. Como había comentado la compañera Silvia, la primera fila consta de un test en el cual variamos temas en tanto sanitaria como eléctrica mismo, y están listados. Después vamos a explicar cada uno de los temas. Por ejemplo, en el tema 1, que corresponde a comprender, que le das una pregunta a los alumnos y ellos tienen que responder con respuestas cortas. Tomás. En el tema 2, le pedimos a los estudiantes seleccionar la opción correcta. La dificultad de este tema sería que abarca todos los temas, o sea, todos los contenidos de la materia distribuidos en estas cinco preguntas, ¿verdad? En donde buscamos que el alumno pueda analizar y responder a lo que se le pide. Oscar. Oscar, tu micrófono. ¿Qué tal? Sí, perdón. En el tema 3 nos toca un ejercicio de completa de los enunciados, que sería, elaboramos como, en la prueba elaboramos el enunciado y el alumno debe completar con palabras clave hechos conceptos, ¿verdad? Es decir, abarca comprender, o dicho de otra forma, clasificar y completar conceptos previamente aprendidos en la clase, ¿verdad? También es un ejercicio variado que comprende todas las instalaciones o tipos de instalaciones que estamos dando en la materia. El siguiente tema es un ejercicio de falso y verdadero que también incluye temas de las dos grandes unidades temáticas que tiene la asignatura. Corresponde al nivel de evaluar, o sea, los alumnos tienen que evaluar si una proposición es verdadera o falsa. Y si bien un ejercicio falso se puede justificar de 2 formas, el espacio que nosotros planteamos para que el alumno pueda justificar da solamente para cambiar esa palabra clave, que sería, en ese sentido, es similar al ejercicio anterior que vimos de completar el enunciado. En el tema 5 decidimos hacer tarea, definiciones con los conceptos correspondientes. Estos temas, si bien son muy parecidos vamos a decir, en parte constructiva, como función tienen otra. Entonces es muy, en toda esta tarea es de instalaciones sanitarias, solamente hidráulica. No tiene nada. Okay. Y para el último ejercicio de esta fila,
se plantea un ejercicio de completar, se le pide al estudiante que indique la pendiente de las cañerías y la dificultad aquí radica en que son dos tipos de desagües que están mezclados, por así decir. Entonces, el nivel que asociamos a este ejercicio es el de recordar y simplemente el alumno debe colocar lo cual, la pendiente según la bibliografía base. Y para la fila 2, llegamos a la conclusión, entendimos, ¿verdad?, que el ejercicio se refería a una especie de prueba alternativa o fila 2, digamos, ¿verdad? Casi como la lógica de una prueba recuperatoria, más o menos, ¿verdad? O sea, con otro enfoque, que sería la solución de un proyecto, en este caso, ¿verdad? Que era una de las listas de las posibilidades para este ejercicio. Y en este caso, para esta materia, planteamos lo que sería la instalación eléctrica de una vivienda, ¿verdad? Sería lo que se vio en la diapositiva anterior, el dibujo de un edificio, una vivienda, ¿verdad? Es seccionada, vista desde arriba, con todos sus elementos de instalación eléctrica, es decir, las luces, los enchufes, los aparatos eléctricos, ventiladores, etcétera, ¿verdad? Y la tarea del alumno sería, a partir de de una situación definida previamente, ¿verdad?, que sería la planta de encendido que estamos mostrando, elaborar el dimensionamiento de esa instalación eléctrica con todos los elementos que están mencionados ahí en el ejercicio, ¿verdad?, y que después vamos a elaborar más detenidamente en la parte de la rúbrica para no extendernos mucho. Bueno, en esta rúbrica, que corresponde a la prueba alternativa de la fila 2, podemos ver los criterios de evaluación que tenemos, los niveles de expectativa, que son bueno, que son 5 puntos, aceptable, que son 3 puntos, insuficiente, que son 0 puntos. Y acá están los criterios de evaluación, que el primero es la ubicación de tablero. Sí, para que sea bueno, el tablero tiene que estar accesible, tiene que estar en un lugar bueno. Y aceptable ya es cuando está ubicado el tablero, pero no está en un lugar bueno en la vivienda. Y insuficiente ya sería cuando no colocan luego el tablero o cuando no está colocado. El segundo sería agrupamiento en circuitos. Lo que se busca en este ejercicio es agrupar las instalaciones en circuitos y equilibrar las potencias, ¿verdad? Lo que se busca es equilibrar las potencias de la casa de acuerdo a las áreas, y si hay una diferencia, o sea, va a tener una calificación buena si tiene una diferencia entre cargas de un 20% como máximo. Para tener aceptable sería una diferencia de 40% como máximo de diferencia entre las cargas, y insuficiente menos, o sea, más a 40%. Básicamente eso sería. Oscar. El esquema unifilar sería el siguiente punto. En este caso lo mismo, ¿verdad?, el mismo criterio. Para este criterio tenemos de abajo para arriba insuficiente si señala correctamente menos del 60% de los tramos planteados de esa instalación que habíamos mencionado, ¿verdad?, el cableado de la instalación eléctrica. Y también acá se agregan puntos específicos, ¿verdad? Pasamos, por ejemplo, al nivel de aceptable, que llevaría 3 puntos. Si señala correctamente más del 60%, sería superior al anterior criterio, o sea, al anterior nivel. Y encima incluye los circuitos especiales, que es un punto específico, ¿verdad? Y luego, de vuelta, para el nivel de bueno, que serían 5 puntos, sería si señala correctamente más del 80% de los tramos planteados, es decir, va subiendo gradualmente, ¿verdad?, el nivel de exactitud de ese trazado. Pero también debe incluir, en este caso, los circuitos especiales que mencionamos antes y la lámpara de combinación, ¿verdad?, que es un punto más específicamente. El siguiente criterio que se tendrá en cuenta para la evaluación de estas pilas sería la puesta a tierra. El nivel de expectativa sería bueno y el alumno obtendría 5 puntos si es que la instalación contempla la puesta a tierra en todos los circuitos y en la línea principal.
sería aceptable si es que solamente considera o los circuitos especiales o la línea principal, y sería insuficiente si es que el alumno no contempla la puesta a tierra en la instalación. Y después los dos últimos criterios son criterios de dimensionamiento, son aparte del ejercicio que son similares. El criterio de insuficiencia es que existan tramos de conductores o de canalizaciones que tengan una dimensión menor a la establecida por la norma, porque es posible que el proceso de dimensionamiento derive en una sección necesaria, pero lo que la norma pide es otro. Luego vamos por una cuestión de porcentaje de exactitud, 60% para el aceptable, 80% para el nivel bueno, con el añadido que en el caso de los dimensionamientos de conductores se tiene que tener en cuenta también el correcto dimensionamiento de los circuitos especiales, que es un poco la dificultad de esta parte del ejercicio. Analizando los dos temas, las dos filas, fila 1 y fila 2, ponemos a prueba los niveles de Bloom. Y son el primero, por ejemplo, que yo estuve explicando, el primer tema de la primera prueba, fila 1, corresponde a respuesta corta, que responde a las siguientes preguntas, que es comprender que el estudiante recordar conceptos relativos a las instalaciones domiciliarias. Tomás. En el segundo, que es seleccionar la opción correcta, buscamos que el estudiante pueda analizar, ¿verdad? Y responda o sea, buscamos que responda a esta pregunta, si puede el estudiante distinguir entre diferentes opciones de respuesta y seleccionar la correcta. Oscar. En completar los enunciados, de vuelta, el nivel de Bloom que se corresponde sería comprender, y responde a la pregunta, ¿puede el estudiante clasificar y completar ideas y conceptos referidas al tema de la clase, que son instalaciones domiciliarias variadas? En el tema 4, como ya hemos visto, el nivel que se corresponde es el de evaluar y responder a la pregunta si el estudiante puede hacer juicio de valor sobre los conceptos de instalaciones y justificar su postura o decisión al respecto. El tema 5 sería parea las definiciones con los conceptos correspondientes y busca comprender, ¿verdad? Entonces busca que el alumno responda si puede el estudiante interpolar los conceptos de instalaciones cloacales, interpretar la instrucción requerida de ordenar dichos conceptos. En cuanto al ítem 6, en el cual se le pide al alumno que indique las pendientes de las cañerías de desagüe, nos hacemos la pregunta de si puede o no el estudiante recordar y recuperar información aprendida y complementar conceptos referidos a instalaciones pluviales y cloacales. Entonces, en ese sentido, el nivel que asignamos es el de recordar. Y en la parte del 7, que sería, o sea, el ítem 7, pero en realidad ya es la siguiente prueba, ¿verdad? La prueba alternativa. Como es la solución de un proyecto, es elaborar el esquema unifilar de la planta presentada, teniendo en cuenta la ubicación de varios elementos, ¿verdad? Y también colocando simbologías, es decir, recordando una nomenclatura, etc. Consideramos que abarca varios niveles, ¿verdad? Y los que les asignamos para este ejercicio, ¿verdad? Serían los de comprender, ya que responde el ejercicio en total, ¿verdad? Puede el estudiante interpretar la instrucción de elaborar esta prueba, este esquema unifilar, y realizar todas las partes de la tarea. También responde al nivel de aplicar, con la pregunta, ¿puede el estudiante utilizar conceptos de instalación eléctrica en esta situación abstracta nueva, ¿verdad? Que el ejemplo sería esta vivienda tipo. Y el concepto o nivel de Bloom de crear, que es el más complejo, y creemos que corresponde bien también con la prueba, ¿verdad? Que más se corresponde es, ¿puede el estudiante construir una estructura de diversos elementos componentes, en este caso una instalación eléctrica, y representarlo según la nomenclatura correspondiente? Bueno, y a modo de conclusión, lo que estuvimos viendo es, sobre todo hablando las últimas horas con los compañeros, es la utilidad que tienen estos elementos, muy especialmente
como sería en el caso de la rúbrica, nosotros estamos acostumbrados a hacer ejercicios como el del segundo ítem, que los criterios de evaluación sean transparentes, que eso se Ujú. pueda ver uno antes, teniendo el ejercicio en mano, pueda ver, entonces se me va a pedir esto, se le va a prestar atención a esto y este elemento, cosa que no siempre es tan común, o al menos no fue tan común en nuestro transcurso por la carrera. Ujú. No sé si alguien más quiere decir algo, chicos. ¿Me estoy olvidando yo de algo? Creo que eso engloba bien lo que Ujú. fue nuestra experiencia haciendo este trabajo. Justamente es eso lo que queríamos destacar también, ¿verdad? Nuestra experiencia como estudiantes de la FADA en general es que existe este discurso de que la mayoría de las cosas son subjetivas en Ujú. la carrera, siendo que en realidad justamente tener criterios bien establecidos y bien transparentes para con los estudiantes puede sumar mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dejo de compartir, no sé chicos si tienen algo más que agregar. Creo que con eso podemos culminar también. Sí, Sí, Bien, bien, bien. Gracias. gracias. muchas Bueno, Muchas gracias. gracias. Silvia, no dejes de compartir, Silvia, por favor. Ok. Ahí voy. Muchas felicitaciones al equipo 1. Como siempre se dice, el que va primero. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad para retroalimentar algunos conceptos como no nos vimos anteriormente de manera presencial. Voy a aprovechar aquí la generosidad del grupo 1. Si podríamos ir a tu última lámina, Silvia, en Perfecto. la cual relacionaste tus niveles de Bloom. Ahí está. Esa misma. Sí. Bueno, entonces, algunas aclaraciones. Súper interesante, este equipo presentó como 2 filas, pero incluso se podría pensar hacer una mezcla en una misma evaluación, incluir las pruebas objetivas y también una prueba alternativa. Puede ser una opción también. Yo entendí que por la complejidad de lo que fue la prueba 2 que ustedes presentaron, bien podría ser una evaluación parcial completa. Sí. Comentar nada más, cuando nosotros tenemos ejercicios objetivos, como selección múltiple, completar, respuesta corta, vamos a los primeros niveles de la taxonomía de Bloom. Como ustedes pusieron ahí, comprender, recordar, y ya cuando vamos en otro tipo de instrumentos, como en el caso de ustedes que propusieron un proyecto, puede ser un estudio de caso, una investigación, ahí empezamos a proponer otros niveles más, como evaluar, aplicar o incluso crear, que es algo que va bastante con la carrera que ustedes expusieron. Entonces, nada más un comentario en el ítem 2 de selección múltiple que ustedes consideraron o relacionaron con el nivel de Bloom, analizar. Un test de opción correcta, que vendría a ser selección múltiple, no tiene mucho de analizar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el estudiante en un test de selección múltiple es recordar el concepto. ¿Cuándo vamos más al análisis? Cuando le presentamos al estudiante una serie de variables, una serie de condiciones de acuerdo a la naturaleza de la materia, ¿verdad? O sea, del contenido, y él tiene que ejercer un pensamiento y en base a todos los conocimientos que él tiene, utilizar esa información, hacer un proceso de construir para volver a construir una nueva respuesta, una nueva solución o una nueva alternativa a lo que yo le estoy proponiendo. Más que nada eso busca analizar. Y selección múltiple está todavía más bien en el nivel de recordar, porque vamos a ser sinceros, que normalmente hace un estudiante, o hicimos nosotros cuando teníamos que rendir selección múltiple, ¿cuál era? Y tratamos de recordarnos con aquello que habíamos leído o habíamos estudiado y tenemos en la memoria. O si no, el famoso descarte, ¿verdad? No, este sé que no es porque está relacionado con otro tema que sí sé que está vinculado con esta respuesta. Entonces, más va hacia la parte de memoria y recordar todo lo que está vinculado con selección múltiple, completa, respuesta corta y también la parte de comprensión, como ustedes correctamente estuvieron indicando. Entonces, eso era un poco nada más un comentario, aprovechando la oportunidad que quería hacer para todos, no es solamente para ustedes, para todo el grupo en general,
a tener en cuenta cuando estamos diseñando. Y es muy interesante lo que comentó el compañero, que sí, las rúbricas pueden llevarnos tiempo como docentes al momento de redactarlas, pero son muy importantes porque nos ayudan a tener un manejo claro con el estudiante. No existe cosa más desagradable que tener de repente una discusión, por llamarla así, con el estudiante cuando existe lo subjetivo. Que puede existir lo subjetivo, pero si nosotros tenemos un instrumento que me parece muy interesante, como ustedes lo redactaron, bien indicado cuáles son los indicadores que forman parte de cada nivel de logro, para que ustedes le digan, no, el tuyo es bueno por estas características, no porque me pareció que está mejor el diseño o la idea es diseñada, no sé, el color que le hayan puesto, sino el criterio. Y es muy importante, y hoy en día estamos cada vez, los profesores, optando por estas rúbricas para utilizarlos en nuestra actividad docente. Muchísimas gracias al grupo número 1, muy bonita también y didáctica la presentación. Son arquitectos, así que merecido la presentación también. Muchísimas gracias al equipo 1. Felicitaciones. Mientras que se presenta el otro grupo, mientras que prepara su presentación, les quiero felicitar también a este equipo maravilloso. Me gustó muchísimo el trabajo y traten de llegar a lo más complejo de la taxonomía, porque ya estamos en un nivel superior, ¿verdad? Porque si llegamos solamente, eso es lo que se cuestiona siempre, que se llega hasta la aplicación, hasta el tercer nivel. Tratemos de ir complejizando para que nuestros alumnos también puedan llegar a la abstracción. Interesante, y esa parte del falso verdadero, me gustó que solamente justifiquen lo falso, porque justificar lo verdadero está de más, siempre solamente por eso, y siempre hay que colocar también un 60% de falso en el ejercicio y un 40% de verdadero, ¿verdad? Hay que colocarle más falsedad al alumno para que lo pueda justificar, porque si no hacen tatetí también, ¿verdad? Bueno, felicitaciones equipo 1. Sí, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo soy del grupo 2, ¿verdad? Y solamente quería consultar que creo que hay todavía unos compañeros que todavía no se conectaron. No sé qué hacemos en este caso, profesora. Podemos pasar directo al grupo 3. Y después cuando todos los otros presentan ustedes. Ok. Ok, dale. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para pedir permiso para retirarme porque tengo mi clase enseguida, si es posible. Sí, es lo que me comentaste, Enzo. Ok, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, entonces el grupo 3, si están Cindy, Diego, Lorena, Miriam, Daniel y Juan Pablo, entonces les podemos escuchar a ustedes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Miriam. Sí, yo soy Miriam López. Estamos aquí entre 6. Estamos conformando el equipo de 6 personas, diferentes profesiones, todos. Entre ellos está Cindy Cristina Méndez, Diego Solís, Lorena Martínez, quien les habla Miriam López, Daniel Curtido Benítez y Juan Pablo Martínez Cardoso. Ahora dejo la palabra a la compañera Lorena. Sí, ¿qué tal a todos? Buen resto de jornada, ¿verdad? Nosotros elegimos un tema que es, digamos, general porque tenemos diferentes carreras. Yo soy arquitecta, mi compañera también, después tenemos a músicos también en el grupo. Y elegimos entonces un tema general, digamos, de historia. Elegimos el de historia del arte del Antiguo Egipto. Buenas tardes. ¿Se visualiza la presentación? Sí, Sí, Daniel, se visualiza muy bien. Muchas gracias. Bueno, y empezamos entonces con los ítems.
Sí. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bueno, historia del arte tomamos como asignatura, ¿verdad? En específico lo que sería el arte del Antiguo Egipto, ¿verdad? Y bueno, a modo de instrumento, del instrumento de evaluación, ¿verdad? Tenemos unos ítems, ¿verdad? De test que están en la actividad 2, si me podrías ayudar, compañero, pasándola. Bueno, que son varios, ¿verdad? Decidimos poner, por ejemplo, acá como primer ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio de selección múltiple, en el que, bueno, se redacta una pregunta y surgen diferentes opciones. En este caso da 4, ¿verdad? Que si bien el alumno que haya leído un poco va a tener la respuesta, pero en cierta forma, ¿verdad? La selección múltiple puede ser un poco capciosa, ¿verdad? En forma de que todas las respuestas se pueden parecer y allí puede ir un poco la trampita, ¿verdad? Para el momento del test. Bueno, en este caso, ¿verdad? Ponemos como quién descubrió la tumba de Tutankamón y selecciona una de las siguientes respuestas, ¿verdad? Si se fijan, ¿verdad? La opción A es Howard Carter, la B James Carter, la C John Carter, la D Howard Carter, ¿verdad? Son todas parecidas. Y bueno, nada de esas. Nada. Bueno, siguiente ejercicio también sería un ejercicio de selección múltiple. Y bueno, aquí ya son diferentes las opciones, ¿verdad? No se parecen en el nombre, pero serían puntos básicos, ¿verdad? De la materia, ¿verdad? En el que también puede caer en pequeñas confusiones. Luego, otro ejercicio tenemos es el de completar, ¿verdad? Completa con el nombre o la palabra en específico, si bien también una vez que se haya procesado, desarrollado un material, ¿verdad? Teniendo la idea completa, se pueden realizar estos ejercicios. ¿Seguimos, compañero? Y sí, también el siguiente ya va a la parte de falso y verdadero. En este caso, se trata netamente de responder si esto es falso o es verdadero. No le dimos la opción, como decía la profe, ¿verdad? Anteriormente, de justificar el falso, ¿verdad? O sea, verdadero. Bueno, el siguiente también va con la parte de completar. ¿Cómo sería? Y finalmente, un ejercicio en el que el alumno puede expresar, ¿verdad? Hacer una condensación de ideas y una mini respuesta, una respuesta corta, ¿verdad? Sería el último ejercicio de este test. Sí, pueden, compañeros, proseguir con la siguiente actividad. Buenas tardes a todos. En esta siguiente actividad se tenía que desarrollar un ítem de informe o prueba alternativa y lo que seleccionamos fue hacer un resumen, básicamente, acerca de las esculturas egipcias. El enunciado dice, dada la cantidad de esculturas egipcias, elige una figura y sobre ella resume la importancia y su función dentro de la cultura egipcia. Utiliza imágenes, fotografía, dibujo, collage u otra técnica para ejemplificar lo mencionado. Recuerda utilizar un mínimo de 500 palabras. En la cultura egipcia, como menciona el enunciado, se da muchísimas figuras representativas de diferentes ámbitos. Podría ser de religión, de la, ¿cómo se llama?, de la agricultura o incluso de
¿cómo se llama? De la... una ¿La especie pintura? de la pintura y también de la... ¿cómo se llama? Las tumbas egipcias, que serían las pirámides. Entonces, los alumnos podrían elegir alguna de esas diferentes esculturas o edificaciones para poder realizar su trabajo y explicarlo por medio de esas 500 palabras. Bien, yo voy a comentar un poco sobre los criterios que nosotros estuvimos estableciendo como para poder calificar. ¿Se me escucha correctamente? Sí, Daniel, te escuchamos. Sí. Muchas gracias. Bien, un poco de la rúbrica nosotros clasificamos en tres sistemas, digamos, en tres formas de calificar, la cual lo puntuamos en excelente, en muy bien y bien, ¿verdad? En la parte excelente contemplaría que el estudiante plantea un resumen investigativo acerca de la importancia de la función de la escultura dentro de la cultura egipcia, utilizando creatividad, o sea, una conjunción mucho más compleja, ¿verdad? Entonces, aquí, si vamos a hacer la clasificación de los porcentajes, sería como un 50%, ¿verdad? Y del valor, ¿verdad? En cuanto a lo que es muy bien, el estudiante presenta un resumen relacionado a la función de la escultura, sin hacer una investigación previa, sin tener una información totalmente contemplada al 100%, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que es bien, o sea, la calificación bien, lo llevaría el estudiante que presenta su informe o realiza... digamos, entrega el trabajo sin tener una buena descripción, sin hacer una investigación a profundidad del contenido, y también en este caso contemplamos lo que son los errores gramaticales, si es que tienen algunos errores ortográficos también. En todo eso se contempla, pero en relevancia, digamos, en el excelente sería cuando el alumno entrega una presentación completa, investigada, totalmente, sin errores ortográficos, creativa, lleva la calificación bien en el caso de que el estudiante no investigó, pero entrega un trabajo bien presentado, bien escrito, sin errores ortográficos y demás, y en cambio la calificación lo lleva bien en el caso de que solamente presenta la tarea, digamos, si es que tiene, por supuesto, considerando los errores ortográficos y demás, ¿verdad? Pero, digamos, una presentación más sin tanta investigación. El valor, por supuesto, varía, porque para lo que es el excelente, si consideramos una escala del 100% más o menos para manejarnos, sería un 50% el excelente, el muy bien sería un 30% y lo que correspondería a la puntuación bien sería un 20%. Entonces, eso si la llevamos a una escala, podría ser 5 puntos, 3 puntos y 2 puntos. Esa sería como la clasificación de la presentación de esta rúbrica. ¿Qué tal? Ahora mi turno. Actividad 5. Bueno, en esta actividad 5 estábamos hablando, refiriéndonos a lo que es la taxonomía de Bloom, que en síntesis sería unos niveles que sirven para la evaluación. Bueno, como nivel 1 tenemos el conocimiento, que prácticamente sería memorizar y recordar. Sería lo que de repente unas respuestas cortas, discúlpenme, mi señal no está tan bien. Bueno, no es necesario que manipule demasiada información. El tema acá es que el alumno recuerde. Ese es el nivel 1. Generalmente se utiliza, así como había mencionado, respuestas cortas, falso verdadero, cosas así, que podemos observar como ejemplo en el ítem 1 de la actividad 2. Perdón, Miriam, no escucho, no sé si soy yo. Sí, ¿Escuchan a Miriam?
Solamente para chequear si soy yo. Yo le escucho bien, profe. Se le escucha. Ahí tampoco escucho a Lorena. Un ratito, voy a chequear mi conexión. Un ratito. Sí, no hay problema. Para acotar a lo que está mencionando la compañera nada más, que en este caso el ítems 1 y 2 sería como la selección múltiple, donde, donde el alumno lo que hace es, a partir de lo que estudió o lo que memorizó, puede contestar sin necesidad de tener como un análisis previo. Solamente con lo que sabe va a poder contestar si es que estudió o si leyó el contenido. Así mismo, compañero. Y el siguiente nivel, que sería la comprensión, es un poquito más como para que el alumno piense. No es tanto la diferencia con el nivel 1 de conocimiento. Eso lo podemos observar en nuestro ítem 2, que está hablando sobre justamente el arte egipcio, cuáles son estos principios. Ya ahí, si es que retrocedemos el PowerPoint, podemos ver que ya menciona o cita, mejor dicho, en este caso, un poquito más para pensar. No, es que yo memoricé ya. Bueno, y ahora el nivel 3, que sería la aplicación. Eso lo podemos observar en nuestro ítem 3 de la actividad 2. En este caso, el estudiante ya tendría que tener la capacidad por lo menos de entender lo que aprendió, lo que memorizó. No es simplemente tener ahí como algo que va a recordar y después va a olvidar. En el ítem 3, por ejemplo, dice, rellena el espacio en blanco para completar el texto. Esta obra recibe el nombre de... Y sinceramente, si es que no leyó, si es que no estuvo analizando una simple imagen, que aparentemente puede ser una simple imagen, si vos no leíste, si no aprendiste de qué cultura, época, año pertenece, simplemente está difícil contestar. Y ahora le dejo la palabra a la compañera Cindy. Muchas gracias, compañera. Bueno, continuando un poquito con lo que es la taxonomía, ¿verdad? Queremos destacar que dentro de nuestros ítems, nuestro material de nuestra herramienta de evaluación, intentamos, profe, poder incluir los 6 niveles. Entonces, en el nivel 4, que vendría a ser el análisis, donde el estudiante ya debe de pensar un poco más, generar un poco las críticas sobre el tema, ahí contemplamos el ítem número 4, que sería el que dice: la cultura egipcia se destaca por el amor a la estabilidad y el orden, a diferencia de la mesopotámica. ¿Eso es verdadero o es falso? Entonces, ¿qué hace el alumno? El alumno debe de pensar y ahí tiene que generar sus críticas a partir de las características de lo que es la cultura egipcia y lo que es la mesopotámica, ¿verdad? Dentro del nivel 5 de la taxonomía encontramos síntesis, que es lo que requiere que los estudiantes piensen de manera original y creativa. Los estudiantes deben ser capaces de realizar predicciones. En nuestro instrumento, el ítem 5 genera una pregunta que nos dice: ¿qué pasaría si el arte egipcio tuviera una función trascendental? Entonces, la respuesta del alumno lo hace a través de unas predicciones o de una manera original, ¿verdad? Entonces, ellos piensan qué pasaría y responden el espacio en blanco que se le genera. Funcionaría como un vínculo de con las, y ahí va comentando de acuerdo a la síntesis del material que él estuvo trabajando. Y el nivel 6, que tendría a ser la parte de evaluación, requiere que el estudiante juzgue el mérito de una idea que pueda solucionar un problema o expresar una opinión. Entonces pusimos el ítem 6, expreso mi opinión en no más de 2 líneas sobre el arte del Antiguo Egipto. Ahí también nosotros podríamos ver la capacidad de síntesis que tiene y también todos los conceptos que pudo aprender a lo largo de esta asignatura. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que es muy importante contemplar todos estos niveles para una evaluación. ¿Por qué? Porque, como estuvieron comentando, debemos de ir ascendiendo, no permanecer siempre en ese nivel de conocimiento o un nivel de comprensión,
por más de que tomamos una asignatura general base para los primeros semestres de las carreras, ya debemos de ir incentivando al alumno que tenga esa capacidad de síntesis, esa capacidad de análisis, esa capacidad de llevar lo que aprende a la vida, ¿verdad? Y eso, no sé si alguien más quiere acotar algo más. Muchas gracias al grupo por su presentación. Nada más quiero hacer aquí un comentario. Cuando hacemos nuestra rúbrica, siempre es interesante ir desagregando las partes. Ustedes en el nivel excelente agruparon varias características en el nivel excelente. Ahí agruparon la creatividad, agruparon la redacción, agruparon el resumen investigativo, o sea, la técnica. Entonces, tratar de desglosar es que tengan un nivel excelente para lo que es uso de técnica del resumen. Y cuando es excelente, cuando es muy bueno, cuando es bueno. Lo mismo para creatividad, para redacción, o sea, crear como ítems en la rúbrica que tengan niveles de logro para que el estudiante de esa manera pueda tener total claridad de qué va a ser evaluado. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante como que no lee completamente y le queda como confuso cuándo es el excelente, el muy bueno, el bueno. Entonces tener esos diferentes indicadores separados ayuda a la comprensión de qué estamos evaluando al estudiante en una actividad como el ítem alternativo que ustedes presentaron. Y una recomendación para cuando le pedimos resumen. Siempre pedirles mínimos y máximos de palabras. Porque, ¿qué pasa? Le decís mínimo 500 palabras. Y si es un estudiante de primeros años, te puede hacer un copiar y pegar y tenés 5000 palabras en unas 3 hojas que hay que leer y termina no siendo un resumen. Entonces, una recomendación siempre darle las franjas de mínimo y máximo cuando le pedimos un resumen. Eso suele ayudar bastante con los estudiantes cuando le pedimos esta técnica. Bueno, muchísimas gracias al grupo que ha presentado su trabajo. No sé si ya están todos los integrantes del grupo 2. Creo que, no sé si confirman mis compañeros, creo que estábamos todos ya. Yo ya estoy. No sé si están Sí, Vivi, le veo a Claudia también. Claudia. Miriam me dice que Ahora estoy. Buenas, ahí ya está. buenas tardes. Conseguí. Constanza. Vivi es la que falta. Viviana. Entonces, no sé si pasa nomás al siguiente grupo, Bueno, ¿verdad? pasamos entonces al equipo 4, el equipo de Guillermo, Mari Carmen, Alicia, Karen e Ida. Sí, profe, estamos todos. Sí, profe, sí. Muy bien, entonces recordarles nada más, tenemos de 10 a 15 minutos para nuestra presentación y la palabra es suya, adelante. Ok, buenas tardes a todos, somos el grupo 6, estamos todos relacionados a la Facultad de Arquitectura. Mis compañeros son Guillermo Barrios, Mari Carmen Cuchunal, Karen Sánchez, Ida Vera Carrillo y quien les habla, Alicia Ramírez. Vamos a estar entonces presentando, ahí está nuestro equipo de trabajo. Siguiente, por favor. Siguiente. Nuestra materia es la que seleccionamos, es de Historia del Paraguay. Es una materia teórica por la que vamos a estar explicando en qué consiste la misma. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, nosotros utilizamos 5 niveles de la taxonomía de Bloom, de modo que nuestra evaluación sea variada y se utilicen diferentes tipos de procesos de pensamiento. Los que utilizamos son conocimiento, comprensión, análisis, síntesis y evaluación. Ya vamos a estar mostrando cómo debajo de cada pregunta ya vamos nosotros explicando a qué nivel pertenece para que se comprenda mejor, para que se relacione mejor con el mismo. Siguiente, por favor.
Bueno, comenzamos aquí con la respuesta corta. Fuimos marcando en cada una qué característica tenía, a qué clasificación corresponde nuestro test. Este fue una respuesta corta. ¿Cuál fue el modelo económico adoptado durante el gobierno del doctor Francia? Bueno, aquí la respuesta obviamente es corta, es una sola palabra. Y el nivel que utilizamos aquí es el de conocimiento o recordar, ¿verdad? El alumno debe recordar la información aprendida acerca de las características de las políticas implementadas por el doctor Francia en el aspecto económico. Esto es para es para el nivel del CPA, o sea que es antes de ingresar a la carrera de arquitectura, por lo que los conocimientos que se solicitan son más bien generales. Siguiente. Bueno, buenas tardes. Ahora mi turno, ahora. Sí. Bueno, en la segunda pregunta que dice, describe la influencia de la cultura de los conquistadores españoles en la cultura colonial paraguaya, entramos a un nivel ya de comprensión, ¿verdad? Porque hay que tener la capacidad de poder entender varios factores que incidieron justamente en esa influencia, la cual se tiene que describir acá, ¿verdad? El alumno tiene que poder primero conocer, ¿verdad? Y segundo, tener la capacidad de comprender para poder hacer esa descripción. Siguiente. Falso o verdadero, justifica cualquiera sea la respuesta. Verdaderamente, como dijo hace rato la profe, ¿verdad? De que la verdadera no es necesario justificar, ¿verdad? Pero muchas veces se da como parte de la estrategia para evitar el tatetí, ¿verdad? Entonces, que ellos puedan justificar porque indican de que en esta pregunta que habla de la importancia de los lenguaraces en el proceso de conquista radicó en su capacidad guerrera utilizada a favor de los españoles, acá entramos ya en un nivel de analizar y de evaluar, por eso justamente se pide la justificación, ¿verdad? Primero tienen que comprender cuáles son, qué son los lenguaraces, tienen que conocer eso, a qué se refiere con este grupo de personas, este grupo de individuos, hacer un análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos aportaban a la comunidad, ¿verdad? Y segundo, poder evaluar su influencia dentro de las comunidades nativas, ¿verdad? Su influencia y su vinculación con los españoles. O sea, por más de que sean preguntas así bastante sencillas, por selección múltiple, verdadero o falso, hay un montón de factores que ellos tienen que analizar y no es una pregunta directa. Entonces, por eso es que alcanzan los niveles 4 y 6 incluso, ¿verdad? No solamente el conocimiento y comprensión. Para el siguiente ítem escogimos el ejercicio de tarea, donde los alumnos tienen que realizar tienen que tener una identificación de conceptos aprendidos sobre la historia de la época colonial paraguaya para poder completar los enunciados con las frases que le complementan, ¿verdad? Por eso es un tarea. Y en esto tenemos el nivel 1 de la taxonomía de Bloom, porque el estudiante debe ser capaz de recordar e identificar los conceptos dados. En el siguiente ejercicio tenemos los ejercicios de opción múltiple, donde el alumno debe ser capaz de identificar de una manera un poco más profunda los conceptos de las implicancias de la conquista española en el territorio paraguayo, y debe ser capaz de discernir entre una y otra respuesta de acuerdo a esa identificación que hizo previamente. Tenemos ya luego el ítem 6 que habla de un ejercicio de explica. Elegimos una técnica de informe o prueba escrita con un instrumento de respuesta breve, porque lo que buscamos es saber si realmente el alumno a través del aprendizaje puede
interpretar lo que habría leído, ¿verdad? No solo recordar lo que leyó de historia, sino interpretar. Entonces aquí pregunta cuál fue el objetivo que buscaba la incentivación de la inmigración como parte de la política de Estado luego de la guerra de la Triple Alianza en el Paraguay y cuáles fueron las principales consecuencias sociales en la cultura paraguaya. Entonces se habla de una evaluación de 2 niveles de Bloom. En primer lugar del nivel 2, que es de comprender, ya que el alumno debe interpretar esa información que adquirió a lo largo del curso y saber explicarlo eso con sus propias palabras. Y en segundo lugar se busca evaluar su capacidad de analizar, ya que debe desmembrar en partes lo que serían las características culturales tanto de los extranjeros y cómo se vio influenciada la cultura paraguaya debido a esas características culturales. Entonces ese contraste que se hace entre lo que sería la cultura extranjera y la cultura resultante local es lo que se está evaluando acá, ¿verdad? Si son capaces de realizar ese contraste. Y en segundo lugar hablamos de elaboración de un ensayo, también a través de una técnica de evaluación por informes o pruebas escritas, con un instrumento de ensayo que básicamente busca lo mismo, ¿verdad? Saber si los alumnos pueden interpretar eso que recuerdan, esos textos que hayan leído de historia, porque para nosotros es importante que no solamente recuerden la historia, sino que sepan entender las implicancias de los factores históricos que se dan y cómo influyen unos hechos históricos con otros, ¿verdad? Entonces, en este momento, que es parte de la actividad 3, ya se le pide hacer un ensayo donde ellos hablen de los conceptos de etnocentrismo y relativismo cultural sobre la amalgama hispano-guaraní en el Paraguay. Como estos dos conceptos básicamente hablan de teorías de cómo se relacionan dos diferentes culturas cuando hay un choque cultural, lo que se le está pidiendo es realmente una evaluación de lo que sería la implicancia de esos conceptos dada la situación de la amalgama hispano-guaraní. Cómo esos dos conceptos se reflejan en la situación que se presentó en ese momento y hecho histórico en el mestizaje, ¿verdad? Y también se le pide hablar de la importancia para la cultura paraguaya actual. Este ejercicio es bastante complejo porque le pedimos a alumnos comprender toda la información que habría leído sobre el mestizaje para poder explicar eso que interpreta él de lo que había leído, que sea capaz de analizar las diferentes partes de las características sociales, tanto de los hispanos como de los guaraníes, que sepa contrastar esas dos culturas e interpretar el resultado de esa función. Hablamos de un nivel 5 de Bloom porque básicamente le pedimos crear un contenido nuevo, producir un texto original en el que ellos hablen de esa relación, porque realmente esto es un ejercicio que pide elaboración propia, no es algo que ellos tengan que redactarlo de memoria porque haya estado escrito tal cual en el material proveído, en los recursos. Y en cuarto lugar también se busca evaluar el nivel 6 de la escala de Bloom, debido a que el alumno también debe ser capaz de valorar la importancia de todos estos hechos históricos y estos factores que se produjeron y fueron resultado del mestizaje, ¿no? Gracias, Guille. En base a lo que expuso el compañero en la última prueba, generamos lo que sería nuestra rúbrica de calificación, que es una herramienta bastante nueva, ya sea como estudiante o como auxiliar de una materia. Entonces, la información que tenemos de este sistema de evaluación, en base al material que leímos, es que es descriptivo, no valorativo. Y aquí hay algo que hay que rescatar bastante, que se puede aplicar tanto a esta materia de Historia del Paraguay como a las diferentes materias de Historia de la facultad, es que una vez que uno ingresa en la carrera, en cada semestre va desarrollando súper bien cada periodo y puede ir, digamos, tomando pequeños detalles que debe memorizar. Pero antes de ingresar en la carrera, a veces el alumno no se ubica espacial ni temporalmente. Entonces, con esta evaluación que se está haciendo, como dijo Guille, lo que se quiere es que ellos entiendan, no que memoricen un contenido y que lo vayan plasmando, sino que den su propia interpretación. Por eso es que nuestra rúbrica está en 3 niveles y ninguna de ellas tiene 0. Como se darán cuenta, tenemos excelente con 2 puntos, bueno 1 punto
y a mejorar 0,5 puntos. Obviamente, si no completó absolutamente nada del ensayo, no se puntúa, pero lo que se quiere es que el alumno no sienta que ese factor 0, digamos, no le permita a él mejorar, digamos, su calificación. Entonces, el siguiente, Guille, tenemos el primer criterio, que es el contenido del ensayo, que en cada redacción se darán cuenta que hicimos el trabajo en conjunto y tratamos que no esté en términos negativos, como por ejemplo, está mal o está incompleto, sino la información presentada tiene poca relación, no se alcanzó en la totalidad del objetivo, no se comprendió de manera total el contenido. Entonces evitamos esos términos negativos que están muy relacionados a lo que les dije en un comienzo de puntuar con 0, cuando lo que queremos es que ellos entiendan y no memoricen un contenido. Siguiente, Guille. El siguiente criterio que manejamos es la redacción del ensayo, que también, como les había mencionado, manejamos de la misma manera, ¿verdad? No tenemos 0 puntos y también contemplamos desde las reglas ortográficas y gramaticales y también la redacción que se da de la misma. Siguiente, Guille. El siguiente criterio, que es el final, es la comprensión de la información, que es lo que el compañero estaba haciendo bastante énfasis, ¿verdad? Y es creo que lo que sirve bastante este sistema de evaluación, ¿verdad? Que no busca poner un 1 o un 5, sino evidenciar o mostrar cuál fue el nivel de comprensión del alumno de todo lo que se desarrolló durante la clase, ¿verdad? Y se repite lo mismo, tenemos 2 puntos, 1 punto y 0,5. Y el siguiente, Guille, que es la valoración del cierre de grupo, que es lo que más quería hacer énfasis, es que de acuerdo a lo que se expresa sobre las rúbricas y sobre este sistema en sí de evaluaciones, que no busca calificar de un número, del 1 al 5, porque calificar de hecho forma parte de evaluar. Lo que se quiere es que el alumno aprenda. Entonces, estos sistemas, como se menciona, ¿verdad? Busca saber, bueno, X cantidad de alumnos no llegaron a comprender del todo el contenido que se desarrolló. Vamos a ver qué podemos mejorar de las clases para llegar a eso. O sea, ese es el enfoque que creo que va bastante acorde con la rúbrica, ¿verdad? No de puntuar el alumno y que se sienta más o menos respecto a otro, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Que evaluar no es calificar con un número, sino buscar que el alumno aprenda. Y nos valimos de la taxonomía de Bloom para poder aplicar cada uno de estos niveles a las preguntas que hicimos para generar el ensayo completo, que es lo que enviamos, ¿verdad? Y también nos permitió, como ya sea profesores o auxiliares, ¿verdad?, hacer ese ejercicio de generar este tipo de instrumento de evaluación donde podemos tener más práctica en saber cómo llegar a expresar mejor el conocimiento al alumno, o sea, de enfocarnos en que ellos aprendan y no de simplemente evaluarles con un número. No sé si los compañeros quieren agregar algo más respecto a la reflexión. Sí, por ahí está interesante también que había leído que la rúbrica es importante entregar al alumno desde el inicio de las clases, ¿verdad? Para que pueda conocer los objetivos también, ¿verdad? La relación de cómo se va a evaluar si él cumple los objetivos que están relacionados con la rúbrica. Eso me pareció interesante porque no solo es una forma de conocer si el alumno pudo llegar a cumplir los objetivos, sino también es como una guía para el alumno para que sepa cuáles son las capacidades que tiene que lograr. Claro, es una guía para que vaya redactando y también para que esté en conocimiento de los criterios que se van a tener para puntuarle, justamente. Sí, yo quiero agregar algo, sobre todo el sistema de evaluación del CPA, donde existe una cierta competencia, digamos, porque sí, o sea, ingresan solamente una cierta cantidad de alumnos, entonces obviamente que todos los objetivos y todos los criterios de evaluación de cada una de las preguntas deben ser totalmente claros para garantizar justamente esa transparencia y evitar, qué sé yo, afectar negativamente a cualquiera de los alumnos con una evaluación que pueda ser subjetiva y que pierda un poco la objetividad. Entonces, de ahí la importancia de tener exactamente claro todos los puntos. Creo que eso es todo. Muy interesante el trabajo que ha presentado este equipo, muy bien la relación de los ítems con los niveles de Bloom, muy interesante también la rúbrica con sus indicadores, como ustedes lo indicaron siempre,
este instrumento se le tiene que compartir al estudiante desde el primer día en el cual se le asigna el trabajo. O sea, es como el lineamiento para que él tenga la claridad de cómo será evaluado y lo que tiene que contener su trabajo. Entonces, sí o sí, eso es un aspecto importante a considerarse. Muchísimas gracias al equipo que nos ha presentado ahora su trabajo. Gracias, y profe, gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a hacer un poco el tercer llamado de embarque, a ver si ha llegado nuestro equipo 2, o sea, el que está en orden 2 de presentación. No, profe, pero decidimos presentar. Bueno, está bien. Voy a compartir mi pantalla. Mientras que presentan, quiero rescatar lo que dijo uno de los compañeros del grupo 3, que es importante que la rúbrica tengan los alumnos antes de la presentación de cualquier actividad, de cualquier trabajo, ¿verdad? De nada sirve que vos le presentes al alumno los indicadores o los criterios con la rúbrica después de hacer todo el trabajo, porque se tiene que presentar antes para que sepan qué se le va a evaluar en ese trabajo. Es importantísimo lo que recalcó ahí el compañero Guillermo, ¿verdad? Guillermo. Así es. Bueno, continuemos nomás. Sí, estoy compartiendo mi pantalla. Ustedes me dicen si ya se puede visualizar. Estamos viendo, Ernesto. Sí, ya vemos, Okay. Ernesto. Ok. Presento brevemente al grupo, ¿verdad? Estos que somos Viviana Larisa González, Marcos Daniel Rodríguez, Miriam Jazmín González, Delmis Martínez, Claudia Fleitas y quien les habla, Ernesto Daniel Mareco. Entonces, esta primera parte lo dejo a cargo de mi compañera. Bueno, avanzando entonces con la actividad 1, que era la elección de la asignatura. Nosotros elegimos la asignatura de Salud del Adulto Clínico 2 y como tema escogimos la de diabetes mellitus tipo 2. La actividad 2 era la elaboración de un test con 6 ítems a elección. Como primer ítem escogimos la de marcar la respuesta correcta en el enunciado, dándole 5 opciones al alumno para que pueda, mediante estas opciones, ver cuál es la correcta y escoger la respuesta correcta, ¿verdad? El tema 1 es la de diagnóstico de diabetes, el 2 es el de síntomas de diabetes, también todas tienen la misma cantidad de opciones y es una la respuesta correcta de todas las opciones. La tercera es la de diagnóstico de cetoacidosis diabética. La cuarta es la de control óptimo de la diabetes. El siguiente ítem es la de completar la frase que corresponde. Tenemos 3 enunciados para que el alumno pueda completar la frase que corresponde a cada enunciado, que sería también una palabra la respuesta correcta, la de completar la frase. Como siguiente línea es la de falso y verdadero, donde el alumno tiene que responder si corresponde a una afirmación verdadera o a una falsa y que solamente se justifique la falsa. La siguiente es la de cita, citar los síntomas de la diabetes, también los factores de riesgo para estos, para el tipo 1 y tipo 2. Y por último el penúltimo, perdón, es la de explicar, una línea de explicar cómo se puede prevenir la diabetes. Y por último, sí, el último sería la de PAREA, donde el alumno debe indicar a cuál corresponde cada definición. Tenemos 4 y debe ir haciendo el une con flecha, ¿verdad? De a cuál correspondería cada definición. Seguidamente tenemos la actividad 3, ¿verdad? Que es la de diseñar un ítem de informe, ¿verdad? Una prueba alternativa. Nosotros escogimos utilizar los 6 niveles de Bloom, ¿verdad? En 6 diferentes actividades. La actividad 1, que sería la de respuesta corta, que es describir las principales causas de la diabetes, que correspondería al nivel recordar.
El segundo ítem sería un resumen crítico informativo de clasificar y resumir los tipos de diabetes, que correspondería al nivel comprender. El tercer ítem de escribir un ensayo de no menos de 500 palabras sobre el siguiente tema, ¿verdad? Implementación de la tecnología para el cuidado del diabetes, que correspondería al nivel aplicar. El cuarto ítem, la realización de una valoración crítica de acuerdo al siguiente estudio de caso real, ¿verdad? Entonces ponemos en crisis una cuestión real y el alumno debe realizar una valoración crítica del enunciado que está a continuación, ¿verdad? Y que este nivel correspondería al escaño de analizar. El quinto ítem de disertación colaborativa, donde formular hipótesis en conjunto de acuerdo a los resultados de la valoración crítica del caso anterior, que corresponderían al nivel evaluar. Y por último, diseñar un modelo de atención rápida, que tenemos el subítem de idear y diseñar un modelo de atención posible a ser empleado por las enfermeras en casos similares al estudio expuesto, que se correspondería al nivel crear. Bueno, en la actividad 4, en donde corresponde diseñar una rúbrica con al menos 3 indicadores, en nuestro caso decidimos utilizar 6 indicadores, de los cuales el primero sería leer y analizar la historia clínica. Como el compañero comentó, tenemos una historia base que corresponde a que el alumno debe de leer y analizar esa historia para luego poder contestar los siguientes cuestionamientos. Para ello pusimos como el máximo puntaje, que sería 3 puntos, cumpliendo con la totalidad de los indicadores de leer y analizar. Luego, si es que cumple parcialmente con los indicadores, sería 2 puntos. Y si no cumple con todos los indicadores, sería 1 punto como puntaje menor. Luego, el segundo indicador para la evaluación sería analizar e interpretar los signos vitales, donde la totalidad, si cumple con la totalidad, sería 3 puntos. Si es que parcialmente, si es que interpreta solo algunos de los signos vitales, serían 2 puntos, y como puntaje menor 1 punto si es que no cumple con los indicadores. Y el indicador número 3 sería la valoración. Se presenta en forma planificada, sistemática y continua. Eso quiere decir que se va a tener en cuenta la coherencia de cómo el alumno interpretó, analizó el caso clínico, por ejemplo, también los signos vitales y todos los datos que se han sido proporcionados, dando con un puntaje mayor de 3 puntos si es que cumple con la totalidad, parcialmente 2 puntos, y si es que no cumple con ello, con 1 punto correspondiente. Continuando con el diseño de la rúbrica, los últimos 3 indicadores de evaluación corresponden al cuarto, que tiene que ver con identificar y describir los métodos de prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, en base a los puntajes, ¿verdad? Que cumple con la totalidad de los indicadores 3 puntos, cumple parcialmente se le otorga 2, y no cumple con los indicadores mencionados se le da 1 punto. En cuanto al indicador de evaluación número 5, redactamos, expone con claridad los cuidados a tener en cuenta con los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y el sexto indicador utiliza las palabras técnicas para la elaboración de la interpretación del caso presentado. Dándole como un cierre, digamos, a lo que tiene que ver con el diseño de rúbrica, realmente acá es donde a mí me parece súper importante el trabajo colaborativo, porque habíamos redactado como digamos los indicadores más en grueso, y cómo de a poco eso se fue sintetizando y llegando a una cuestión así como más puntual y más clara, en forma consensuada, ¿verdad? Me parece como el instrumento así, digamos, estrella realmente, o sea, y súper necesario para lo que estamos trabajando en la docencia. Eso. Siguiente punto. ¿A quién de los compañeros le toca explicar los niveles de Bloom? Sí, ¿Está por ahí? Yo explico los niveles de Bloom.
Genial, que Ernesto. corresponde a la actividad 5, ¿verdad? Y sí, y como ya habíamos visto en la actividad 3, ¿verdad? Cada ítem se corresponde a cada uno de los niveles. El ítem de respuesta corta se corresponde al nivel recordar, ¿verdad? Recordar o recuperar la información aprendida previamente. El ítem de resumen al nivel comprender, ¿verdad? Comprender el significado, la traducción, la interpolación y la interpretación de instrucciones y problemas. El ítem del ensayo, que corresponde al nivel aplicar, utilizar un concepto en base a en una situación o una situación abstracta. El ítem de estudio de caso, que se corresponde al nivel analizar, de separar el material o conceptos en partes o componentes para que su estructura organizativa pueda ser comprendida. El ítem de disertación, que corresponde al nivel evaluar, de hacer juicios sobre el valor de las ideas o materiales. Y el último ítem de diseñar modelo de atención, que corresponde al nivel crear, ¿verdad? Construir una estructura, un patrón de diversos elementos. Y en cuanto a la valoración final del trabajo, lo que rescatamos como grupo, ¿verdad? Son estos niveles de conocimiento que son como niveles progresivos, ¿verdad? Y lineales, que realmente hacen que el alumno, el estudiante, ¿verdad? Pueda captar y aprender esa información en base a las estrategias educativas y las estrategias de evaluación que vamos proponiendo en las diversas actividades. Entonces, no sé si alguien quiere decir más algo. Sí, buenas tardes, compañero, recién me pude conectar. Ahí llegó la compañera Viviana. ¿Qué tal? Bueno, me tocaba la primera parte de la presentación y no estaba teniendo el acceso al link. Mark tampoco no tiene el acceso. Y como estuvieron hablando los compañeros, nosotros tenemos el tema de salud de adulto clínico como asignatura y tema de diabetes mellitus tipo 2, vale la redundancia, ¿verdad? Y distribuimos ciertas partes, así para una mejor organización. Yo me encargué de la parte del test, del examen, en donde hicimos opción múltiples, completa la frase, todo lo que solicitó el primer ítem. Lo cita y todo el tema, ¿verdad? Y como, no sé, como una retroalimentación a todo lo que dijo los compañeros, ¿verdad? No sé qué más puedo hablar, el tema de la rúbrica, que es un método de evaluación que no está en blanco como las otras evaluaciones. Y la parte de Bloom, que tiene varias partes, ¿verdad? Que consiste en analizar, en evaluar, aplicar y comprender, ¿verdad? Y este trabajo nos sirvió bastante como equipo, ¿verdad? Para poder organizarnos y poder desarrollar tipo un método de evaluación en un futuro con un alumnado, ¿verdad? Y no sé si hay una pregunta o algo, y si se le puede esperar al compañero para que se pueda conectar también, porque no le aparece el link tampoco, a mí me costó mucho conectarme, no sé cuál es el problema. Compañera, la plataforma se encuentra disponible. Ujú. Voy a tratar de decirle al compañero a ver si no se puede conectar. Bueno, O sea, una pregunta. gracias al grupo. ¿Será que podemos ir a la rúbrica? Quiero hacerles un pequeño comentario. Sí. Acá está. Sí, ahí. Es nada más para dejar siempre con mayor claridad la rúbrica. Sí. Es importante que describamos los niveles de logro. Y como el trabajo que ustedes le están pidiendo es bien técnico, es cada nivel no poner solamente cumple con la totalidad, cumple parcialmente y no cumple, sino qué quiere decir cumple con la totalidad. Y pueden poner como indicador análisis de la historia clínica, o sea, que ese sea el indicador. Y cuando el análisis de la historia clínica está completo, entonces ahí pueden poner, lee y analiza la historia clínica identificando, voy a inventar porque no es mi área, voy a inventar, identificando los síntomas y leyendo la anamnesis del paciente de las últimas 24 horas. O en todo caso,
Permiso, ¿verdad? En todo caso podemos Adelante. ver, cumple con la totalidad de indicadores, por ejemplo, maneja con total facilidad el diagnóstico médico de enfermería o la evaluación de la enfermedad en el área, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Así, puede ser. Entonces, el Ujú. que es en la totalidad es el que maneja o interpreta correctamente el diagnóstico, el que Ujú. cumple parcialmente interpreta parcialmente, y el que no cumple, pues no interpreta o no conoce o no analiza la historia clínica. Entonces, darle unas indicaciones más detalladas a lo que es cumple totalmente o lo que cumple parcialmente es justamente en cada uno de esos indicadores. Es muy interesante lo que ustedes escribieron, pero darle Ujú. como un poco más de detalle, perdón, a los estudiantes para que ellos también tengan esas indicaciones de cómo ir acompañando las, eh, los criterios que ustedes van a evaluar. Sí, Ujú. Claudia, adelante. Gracias. Nosotros lo que quisimos mostrar aquí es que tratamos de que cada indicador como que esté entrelazado entre ellos. Como por ejemplo, no vamos a poder calificar la parte de análisis e interpretación de signos vitales, no va a estar a la totalidad, no va a conseguir los 3 puntos si nos damos cuenta que no leyó y no analizó la historia clínica, por ejemplo. No sé si eso se podría utilizar de esa forma, como que no son indicadores independientes. Sí, yo entiendo. Y de hecho que sí, el estudiante también debe entender que no son indicadores independientes porque están todos vinculados a la actividad y en la vida es, por el tema salud que ustedes están exponiendo, están también vinculados. Nada más darle más detalle a qué se referiría ese cumplir con la totalidad, cumplir parcialmente y ese no cumple. O sea, que él entienda, digamos, con todas las letras cuando es un cumple totalmente o un cumple parcialmente. Muchas gracias. Sí, pero muy interesante la propuesta que también ha presentado el grupo. Muchísimas gracias por su presentación. Gracias, Sí, profe. antes de pasar al siguiente grupo nomás, yo quiero, ¿verdad? Despedirme de todos los compañeros porque justamente tengo que dar también clases en FADA ahora dentro de media hora, así es que me retiro y muchas gracias a la profesora por los comentarios. Gracias, Ernesto. Yo he visto una levantada, disculpen un momentito. Se me fue la mano. Así, Marcos ahí. Hola, Marcos, buenas tardes. Creo que no está activado tu micrófono. Ahora sí. Buenas tardes, profe. Hola, compañeros. Buenas tardes. Tenía un problema para entrar, por eso no pude. Con respecto al trabajo, ¿verdad? Con lo que dijiste, profe, nos faltó un poquito esa parte, ¿verdad? Que enfocar un poquito para que puedan entender más los alumnos con respecto a la rúbrica y a los ítems, ¿verdad? Y para saber sus niveles de evaluaciones, ¿verdad? Y nosotros buscamos el caso, ¿verdad? De un paciente, ¿verdad? Y en base a eso estructuramos todo lo que eran los ítems para la evaluación de la rúbrica. Y hicimos nuestros niveles de Bloom en base a eso. Así mismo, como presentar. Muy bien, gracias, Marcos. Y nos queda un último grupo, el grupo de Evelyn, Magalí, Laura, Mabel, Paula, que nos habían pedido. Sí, Ana. Sí, buenas tardes. Sí. Sí, cierto, perdón.
Sí, razón, Ana, también me falta tu grupo. Ana, Paloma, Constanza y Guido, sí, tienes razón. Pero ahora me habían pedido Evelyn, Magalí, Laura, Mabel y Paula. Sí, muy buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Hay un eco ahí, se está. Sí, no, acá el coso. Acá la profesora le... ¿Puedes compartir otra vez, Pauli? Ahí. Muy buenas tardes a todos. Como grupo vamos a presentar la evaluación basada en la materia Lenguaje Musical 2, que corresponde al segundo semestre de la carrera de licenciatura en música. Para entrar un poco en contexto de esta materia, lenguaje musical es una de las materias troncales en la formación del músico porque se imparten conocimientos musicales, tanto teóricos como prácticos. Los alumnos adquieren herramientas para poder escuchar guiadamente la música, analizar, leer música, interpretar, poder componer pequeñas series melódicas o rítmicas. Esta materia tiene como 3 aspectos básicos e importantes, que es el aspecto teórico-práctico, el entrenamiento auditivo y el solfeo, que es la lectura musical. Esta evaluación, este instrumento de evaluación está basado en el aspecto teórico-práctico y de manera a poder estimular en los alumnos estos diferentes procesos cognitivos, tratamos de elegir ejercicios que puedan estar en todos estos niveles del proceso del pensamiento de Bloom. Ahora sí, bueno. Los integrantes, Mabel Báez, Magali Benítez, Evelyn Carrera, quien les habla, Paula Esquivel y Laura Méndez. Bueno, como primera parte de nuestra evaluación tenemos la identificación, ¿verdad? Donde podemos indicar la materia, el docente que está encargado, ¿verdad? El nombre y apellido del alumno y sobre todo colocar también ya de cuántos puntos es el examen o la evaluación, ¿verdad? Para que ellos puedan tener también ya una idea de qué puntaje corresponde a cada ejercicio. Lo primero que elegimos fue falso y verdadero y nosotros sí pusimos que los alumnos puedan justificar esas respuestas falsas, de modo que podamos ya también ir analizando o utilizando 2 niveles de este proceso de pensamiento. El siguiente ejercicio ya viene algo más como ejemplifica y construye en base a las herramientas teóricas que ellos fueron adquiriendo. Y el primer ejercicio, polirritmia, es un contenido teórico que se puede aplicar también a lo práctico, como en este caso vamos evaluando, creando un pequeño ejercicio corto en donde ellos pueden ir aplicando eso. También tiene un entrenamiento auditivo y una identificación auditiva, pero como había explicado, nos guiamos y nos centramos nosotros en todos los aspectos teóricos y prácticos. Tu micrófono está apagado, Pau. Buenas tardes, compañeros, profesora. Bueno, justamente el ejercicio número 2 dice también, en todos los casos, con la división de compás de tu preferencia, esto también se aplica con lo que el alumno tiene que crear, diseñar, elaborar sus propias composiciones. Y bueno, el 2.2 que dice, construye 4 acordes, uno en cada compás, incluye un acorde de dominante e indica cuál es. Recuerda cifrarlos. Bueno, estos ejercicios requieren de varios niveles. Después la compañera va a estar indicando cuáles son los niveles. Pero en un principio, por ejemplo, está el de aplicar, que está el de escoge la división de compás, también la tonalidad de la preferencia del alumno, la de comprender, que es identifica el acorde, y la de crear. Luego el 2.3 que dice crea una melodía de 4 compases en la tonalidad de tu preferencia, nuevamente utilizando un compás de amalgama
En este caso el ejercicio es crear con un compás de amalgama específicamente y al final del examen canta la melodía. Y en este caso el ejercicio busca nuevamente que el alumno ejecute lo que acaba de crear. Digamos, no que eso sea simplemente que el alumno, bueno, me diseñó una melodía y ni siquiera sabe de qué se trata, o al derecho y al revés. No, que este alumno, bueno, pueda ejemplificar y pueda cantar lo que acaba de crear. Y bueno, en el número 3, que dice completa la respuesta correcta, que también es uno de los niveles, que dice 1, intervalos que no producen sensación de reposo, y 2, modulación que se da cuando la armadura de clave original se sustituye por otra, y ahí en completa. Es la compañera Magali. Sí, ya en la siguiente diapositiva tenemos... ¿Se me escucha? No sé más. Sí, ok. Se te escucha, Mabel. Gracias. En el ejercicio 4 tenemos un ejercicio opción múltiple. En este caso elegimos la opción de encerrar en círculo. En el 4.1 se da un concepto musical y ellos, o sea, la definición de un concepto musical, entonces ahí el alumno va a tener que recordar cuál es el término del concepto que está relacionado al concepto que está ahí definido. En el número 2 la misma cosa, otro concepto musical, la definición de otro concepto musical, y le da ahí varias opciones, entre esas también que puede que ninguna sea la correcta. Ya en el ejercicio 5, que está en la siguiente diapositiva, tenemos un ejercicio de compara, en donde el alumno va a tener que analizar. En el 5.1, 2 de las formas musicales más utilizadas, entonces ahí va a estar, puede elegir las formas musicales más utilizadas y comparar, desarrollar brevemente. La misma cosa en el ejercicio 2, modulación a tonos vecinos y tonos lejanos. Ahí va a tener que estar comparando, además de recordar esos conceptos, va a tener que estar analizando cómo es la modulación a tonos vecinos y en qué se diferencia, ¿verdad?, de la de tonos lejanos. Y por último, en el ítem 6 tenemos responde. Acá ya esperamos una respuesta más elaborada, larga, en donde explica, o sea, en el punto 1, el alumno debe explicar qué son los modos griegos y su formación. Y en el 6.2, qué son las tensiones de los acordes. Además, agregar lo que el alumno considere relevante que pueda aportar a ese concepto. Ahí sigue, creo que la compañera Mabel. Sí, buenas tardes. En diseñar un ítem de informe prueba alternativa, seleccionamos el ensayo, por medio del cual el docente va a poder verificar el grado de rendimiento y aprendizaje de los estudiantes. Dice, en base a los contenidos desarrollados, seleccione 2 temas de su interés y elabore un ensayo argumentando crítica y objetivamente la importancia de los temas seleccionados. De acuerdo al ensayo, elaboramos los criterios la rúbrica, teniendo en cuenta 3 criterios y 5 indicadores. Si puede pasar esto. 3 criterios y 5 indicadores. Los indicadores van de excelente, muy bueno, bueno, aceptable e insuficiente. Y los criterios son calidad conceptual, información completa, originalidad. Laura. Sí. Buenas tardes, profesora, compañeras. En relación a la actividad 6, yo prácticamente ya voy a hacer una síntesis. De lo ya indicado por las compañeras. Explicar los niveles de Bloom con lo que corresponde a cada ítem elaborado para nuestra prueba. Y quisimos incluir los 6 niveles de la taxonomía
en nuestro test de evaluación. En el ítem 1, que habla de contesta con falso y verdadero, en este caso las proposiciones se encuentran dentro de los niveles de recordar, en primer lugar, porque el docente lo que busca es que el estudiante logre recordar ideas, ¿verdad? Conceptos, datos aprendidos, y también como el ejercicio solicita la justificación de las respuestas falsas, entonces entendemos que hay un nivel de evaluar teniendo en cuenta que el estudiante tiene que explicar y tratar de emitir un juicio también en relación a esa respuesta dada, ¿verdad? Entonces, no solamente se encuentra dentro del nivel el nivel más básico, que es el de recordar, sino también de evaluar. En relación al ítem 2, que habla de ejemplificar y construir, ahí justamente en ese nivel, les quiero indicar, se habla de crear un modelo rítmico, se habla de construir 4 acordes, uno en cada compás, y también se habla de crear una melodía de 4 compases, ¿verdad? Y al final, cantar. Entonces, evidentemente que los niveles se encuentran dentro de, serían los de crear, y por supuesto el de aplicar, ¿verdad? Porque el estudiante tiene que, aparte de crear la melodía, tiene que aplicar lo redactado o lo elaborado. Y en relación a los ítems 3 y 4, que habla de completa la respuesta correcta y también encierra en círculo la respuesta correcta, evidentemente estos ítems se encuentran dentro del nivel más básico, que es el de recordar, ¿verdad? Es solamente el estudiante lo que tiene que hacer es tratar de ver si se quedó algo ahí, ¿verdad? Y para dar respuesta a estas preguntas. El ítem 5 habla de comparar, ¿verdad? Se pide al estudiante que compare. El primero habla de comparar 2 formas musicales más utilizadas, 2 tipos de modulaciones a tonos lejanos. Entonces, estamos ante el nivel de analizar, ¿verdad? En este nivel el docente lo que busca es que el estudiante sea capaz de recabar información, ¿verdad? En cuanto a las formas musicales y modulaciones, pero también tiene que ser capaz de dividir en partes, ¿verdad? Hacer un análisis un poco más profundo de cada uno de los conceptos, de manera a que pueda hacer ese cuadro comparativo entre una y otra figura. Y el ítem 6, que es el de responde, se encuentra dentro del nivel de comprender. El estudiante debe, por supuesto, cuando se solicita ya respuestas más elaboradas, lo que se busca es que el estudiante demuestre haber entendido y comprendido las ideas y datos recibidos, ¿verdad? Entonces, creemos que con nuestro test se encuentran los 6 niveles de la taxonomía de Bloom, que, para dar una síntesis, podemos decir que es un instrumento sumamente importante para el docente, porque ayuda ayuda a organizar sus estrategias didácticas. Por eso es que por cada nivel hay objetivos, por cada nivel hay técnica de evaluación y, por supuesto, también todas las actividades que el docente debe de realizar para poder lograr justamente los diferentes niveles de conocimiento de acuerdo a lo que el docente está pretendiendo, ¿verdad? Bueno, eso es todo.
Muchísimas gracias al equipo que también nos presentó un instrumento bastante interesante. Me parece súper original interpretar la melodía. Ya me hice la imagen mental de cómo va a ser esa evaluación. Sí, cada área con sus características, ¿verdad? Si es música, debería saber interpretar, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias al equipo, muy interesante el trabajo, felicitaciones. Y le vamos a dar paso entonces al equipo de Paloma, Ana, Constanza y Guido. Hola, no sé si ya estamos todos. Sí, están ahí los 4. Sí, bueno. Hola, profe, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, ¿en mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, nosotros somos Guido, Constanza, Paloma y Ana. Y elegimos la materia de construcciones 6 de la carrera de arquitectura. Y bueno, para hacer una breve introducción nomás, bueno, este es un poco un proceso que está basado en la recolección y análisis de información para emitir un juicio crítico y facilitar la toma de decisiones al momento de comunicar los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene distintas funciones: formadora, reguladora, pedagógica y también ambientadora. Nosotros lo que hicimos fue, armamos primero la prueba y después fuimos viendo cómo íbamos encajando con los niveles, ¿verdad?, de Bloom. Y ahí nos encontramos con que lo que estábamos haciendo entonces recaudaba distintos niveles y estábamos logrando un poco el objetivo, que era eso, no quedarse en un solo nivel, sino que ir en varios. Entonces, yo primero voy a introducir lo que fue la prueba y después los compañeros van a ir entrando más en el detalle. Este es un vistazo así a grandes rasgos de la prueba. Tiene 6 puntos, o sea, 6 ítems, mejor dicho, y 24 puntos. Bueno, el primero es: lea detenidamente y marca con una X la respuesta correcta, donde damos en este caso una pregunta, y el alumno tiene que marcar cuál es la respuesta correcta, y en ambos casos le damos 3 opciones. En la siguiente tenemos una pregunta que es: contesta correctamente la pregunta. Y tenemos 2 preguntas con un espacio de 3 renglones para que el alumno vaya completando y desarrollando un poco más que una respuesta corta, la respuesta correcta. Después tenemos, si ya completa las afirmaciones, donde hay un enunciado al cual le falta una palabra para poder completar el significado completo. Y tenemos también, en eso tenemos también 2 puntos por completar. Luego en el cuarto tenemos contesta si es verdadero o falso, y como también hablaron anteriormente los compañeros, pedimos que se justifiquen solamente las falsas. En este caso hay dos enunciados nada más, pero escuché después la recomendación de la profesora de usar 60% de falsas y 40% de verdaderas. En el quinto ejercicio tenemos parear las definiciones con su significado, en el cual damos un significado y una definición. Y hay que ir pareando para marcar cuál corresponde a cuál. Y por último tenemos un ejercicio de cita, en el cual hay que citar el orden de ciclo de vida del proyecto y los procesos de la dirección de proyectos. Y cada uno con la cantidad de respuestas, ya como una ayuda también para el alumno, para que se vaya acordando que eran 5 órdenes y 5 procesos.
Bueno, este es el examen en sí. Ahora vamos a ir adentrándonos un poco más. Bueno, para continuar con lo que decía mi compañera, las actividades que planteamos anteriormente son a nivel de completar un poco más rápido. Esta segunda actividad ya plantea un caso, una resolución de un caso práctico dentro de lo que es la vida profesional, básicamente, porque la cátedra de construcciones 6 es la última materia de construcciones de la malla curricular de la Facultad de Arquitectura. Entonces, en esta instancia lo que se busca es que el alumno que ya básicamente va a ser un profesional pueda aplicar un conocimiento práctico en una actividad que nos toca todos los días, básicamente. Entonces, el enunciado es súper claro a partir de la lectura e interpretación de la Ley 1012, que es la ley que habla sobre aranceles honorarios profesionales del arquitecto, resolver el planteamiento de si un cliente te ha contratado para realizar el anteproyecto de una vivienda de 250 metros cuadrados, el costo estimado por metro cuadrado aproximadamente es de 3,5 millones y el salario mínimo legal actual es de 2.550.307. En base a estos datos y el porcentaje aplicado sobre la escala de salario, que es de 7.3%, se pide al alumno que evalúe cuánto van a ser los honorarios que deberá cobrar en concepto del anteproyecto, aplicando e interpretando la ley 1012, que es algo que necesitamos para el día a día, básicamente tener como un parámetro a la hora de establecer honorarios profesionales sobre todo. Y este es un cuadrito. Hoy en día la página arquitectos.com.pi te permite calcular eficazmente solamente agregando montos, ¿verdad? Entonces es un ejercicio de la vida diaria que creemos que resulta un caso interesante para poder agregar en una evaluación. Y eso. Mi compañera va a explicar cómo a partir de este caso práctico vamos a hacer la medición de la evaluativa a través de la rúbrica en la siguiente diapositiva. Bueno, la rúbrica, como ya venía diciendo, sirve no solamente para que el docente pueda evaluar si es que el alumno llegó a adquirir el conocimiento, a cumplir los objetivos de la tarea o del proceso, sino que sirve también para que el alumno pueda saber cuáles son los objetivos que espera que el docente llegue. O sea, porque muchas veces puede pasar que uno capaz entiende el tema o sabe cómo se hace, pero no entiende cómo es que el docente está evaluando para poder asegurarse de que realmente se haya llegado al objetivo. Entonces, de esta manera, el alumno puede saber cuáles son, hasta qué punto desarrollar en la prueba, en el proceso, en la tarea, para que el docente realmente sepa que él cumplió el objetivo como el docente tenía previsto. En este caso pusimos 4 criterios y está evaluado en 3 niveles que son excelente, bueno y a mejorar, que sería excelente si cumple, que sería 2 puntos, bueno es que si cumple solamente parcialmente el objetivo, que sería 1 punto, y 0 si es que no cumple totalmente el objetivo, que sería, por ejemplo, en interpretación de la ley 1012, si es que 2 puntos si es que entiende completamente cómo se calcula, 1 punto si se entiende cómo se calcula por el proceso correcto, y 0 si es que no entiende cómo se calcula. En la redacción sería 3 puntos, 2 puntos si es que muestra el proceso que se llevó a cabo para llegar al resultado, 1 punto si llega al resultado pero no muestra su proceso, y 0 si es que no muestra el resultado ni el proceso. En la presentación de cómo se vería el resultado, si es que muestra la moneda correcta, si es que muestra el resultado correcto por la moneda incorrecta, y si es que no muestra el resultado incorrecto y ni la moneda correcta ni el estado incorrecto. Y el último sería el de analizar, que sería si es que 2 puntos, si es que el alumno entiende la diferencia entre un anteproyecto y un proyecto ejecutivo, que es lo que pide la tarea. Segundo, si es que entiende lo que es el proyecto, pero no el anteproyecto. Y 0 si es que no entiende la diferencia entre ambos y erra en conseguir el resultado por eso. Entonces, de esta manera el alumno puede saber qué es lo que el docente espera de él y cuáles son los objetivos que tiene que cumplir para al final del proceso y para que el docente pueda evaluarlo correctamente. Y puedes pasar al siguiente.
Buenas tardes, ¿qué tal? Dentro de lo ya citado por las compañeras, dividimos dentro de los distintos niveles de Bloom en los distintos ítems desarrollados. El primer ítem, que era marcar con una X, entra dentro del nivel de recordar, ya que presentan una pregunta con todas las respuestas y es cuestión de recordar la respuesta y así, de esta manera, poder marcar. El ítem 2, que contesta correctamente la pregunta, son una serie de preguntas que está dentro del nivel de comprender, ya que necesita de tener una interpretación, de una comprensión para poder desarrollar las respuestas de dichas preguntas. El ítem 3 es el de completa las afirmaciones. Dentro de completar, también pusimos dentro del nivel de recordar, ya que requiere de recordar de dichas respuestas, más bien una respuesta automática. El ítem 4 sería de contesta de falso y verdadero. Ahí vimos más niveles, ya que implica más procesos. El nivel de comprensión del enunciado, el nivel de analizar, que sería la de ver los conceptos, separar bien las partes, y la de evaluar, que es dar la respuesta, ya sea esta negativa, justificar el motivo por el cual es falsa. El ítem 5 es la de pareja, en el cual están ciertas definiciones, y a su lado los conceptos en sí, y es cuestión nada más de parear, de indicar un concepto con su significado y con su definición. Y el ítem 6, que sería el de cita, que también corresponde al nivel de recordar, que es cuestión de tener un conocimiento previo y de recordar de la respuesta de cada cita, de cada enunciado. Dentro de la aplicación práctica, que era el del ejercicio de los cálculos de honorarios, entraría dentro del nivel de analizar, ya que se tiene que evaluar un ejemplo previo. Ya hay una serie de parámetros a la que seguir, entonces se analiza eso dependiendo de la obra a cotizar. Entonces es un presupuesto más personalizado. Bueno, con esto estamos finiquitando nuestro trabajo. Compañeras, ¿quieren decir algo más? No, yo creo que para no alargar tampoco tanto, ya estamos casi terminando. Me parece que lo que pusimos en la introducción más que nada es que a nivel de evaluación uno busca tratar de cumplir con esas funciones, ¿verdad? O sea, que sea más formativo y no tanto emitir un juicio numérico sin tener en cuenta el proceso que le lleva al alumno el comprender, analizar y resolver un caso práctico de la vida diaria como es este que estamos planteando, que tiene que ver con la cátedra que elegimos para el ejercicio, ¿verdad? Y eso. Muchas gracias al equipo que nos estuvo presentando su instrumento. Un comentario nada más, yo creo que el caso práctico que ustedes plantean también está en el nivel de aplicación, porque el estudiante va a tener que aplicar la ley para poder hacer este cálculo de los honorarios para la profesión. Además de interesante, yo creo que es un ítem muy útil el que ustedes están proponiendo, porque es algo que va a formar parte, esperemos que permanente, de la vida profesional del estudiante. Entonces va a ser algo que lo va a tener que realizar. Y cierto, ustedes lo dicen, hoy en día ya existen herramientas informáticas, plataformas, redes que le permiten calcular automáticamente, pero él tiene que saber de dónde sale eso. Porque si en algún momento viene algún cambio, una modificación de ley, tiene que comprender también qué modificación o qué implicancia puede tener en los honorarios que él está cobrando. Así que me parece muy interesante. Muchísimas gracias al equipo que nos presentó su trabajo. Creo que ahí sí ya me acordé de todos los equipos que estuvieron presentando y entregando su trabajo en plataforma. En general, muy buenos los trabajos que estuvieron subiendo, y esta mañana los estuve
mirando, los voy a ir corrigiendo a lo largo del fin de semana. Entonces, felicitarles por el desempeño, por estar avanzando en este curso. Ya están prácticamente finalizando el módulo 7 en este gran compromiso que es el ejercicio profesional de la docencia. Así que desde mi parte una muy buena experiencia, agradecerles su compromiso. Es mucho el compromiso del estudiante en una modalidad semipresencial, porque ustedes son los que organizan su tiempo para ir cumpliendo en plazo las actividades que nosotros les proponemos. Así que felicitaciones por su organización, muy buenos trabajos y éxitos para los módulos que van a ir desarrollando de ahora en adelante. Profesora Dora, no sé si tiene algunas palabras. Felicitaciones. Para cerrar nuestro encuentro. Valoro mucho el trabajo que considero de muy buena calidad. Eso es lo importante. Así es que estoy muy contenta y muy orgullosa de ustedes y de la profe María Lidia, que es una excelente profesional, excelente evaluadora. Así es que felicitaciones y más todavía por llegar hasta acá. Ya terminamos hoy el 6º módulo, nada más nos quedan 3 módulos más la defensa final. Así es que ya estamos en el umbral de ser especialistas, de tener ese título de especialistas en didáctica universitaria. Así es que fuerza y éxitos. Felicitaciones a todos. Mañana arrancamos con el módulo 7. Así mismo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Dora. Paloma había levantado la mano.